de tu palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros. Es a través de la palabra de Dios que Dios se ha manifestado para que nosotros podamos entender su voluntad y su propósito. De manera que cada vez que nosotros con fe, con intención, tomamos la palabra del Señor, la escudriñamos, buscamos su palabra, la entendemos y la aplicamos a nuestra vida, estamos encontrando y estamos andando en su voluntad. Le voy a invitar a que ahí en su lugar cierre sus ojos un momento y que con fe y gratitud pueda hablar con sus propias palabras desde su corazón y decirle al Señor, gracias Señor por tu misericordia, y decirle, habla a mi vida en esta hora. Bendito Padre, para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, y en esta ocasión, Señor, estamos reunidos en este lugar alabando tu nombre, agradecidos, Señor, por tus misericordias, porque sabemos que son nuevas cada mañana. Y aunque a veces, Señor, hay cosas en nuestra vida que no logramos entender o asimilar al momento, con el paso del tiempo, finalmente podremos entender tus propósitos y tu voluntad perfecta. Señor, confiamos en ti. Confiamos en que tú puedes ver mucho más allá que nosotros y que tú conoces el día de mañana. Y que lo que hoy no podemos entender, habremos de entenderlo. Permite, Señor, que en esta ocasión tu palabra bendita pueda hablar a nuestro corazón y que podamos nosotros responder al reto que tú pones delante de cada uno de nosotros al revelarte a través de tu bendita palabra a nuestras vidas. Que estemos, Señor, dispuestos a escuchar con fe y que tu Santo Espíritu en esta noche pueda tocar nuestro corazón para que así, Señor, podamos aplicar tu palabra a nuestra vida en una forma personal, para que poderosamente tu palabra transforme nuestros pensamientos y nuestras actitudes, para que seamos, Señor, cada vez mejor para la gloria tuya y cada vez más parecidos a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, por favor. Vamos en esta noche a comenzar con un tema que estaremos desarrollando en los siguientes miércoles a partir de hoy, y para lo cual le voy a invitar que busque su Biblia. Vamos a la palabra bendita del Señor. Porque finalmente, amados hermanos, es la palabra del Señor la que dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nuestra oscuridad, esa oscuridad que a veces tenemos que pasar en este mundo, se ilumina. La Biblia, la palabra de Dios, es una antorcha que alumbra en lugar oscuro y que permite que nosotros podamos andar aún en medio de la noche de los tiempos, que podamos nosotros caminar con la luz del Señor para no tropezar. El día de hoy estaremos comenzando con un tema al cual hemos titulado 5 agentes de santificación. Usted primero tiene que entender una cosa. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es indispensable para que alguien pueda encontrarse con Dios. Esto es, Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Y nadie que no sea santo puede estar en su presencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de santificación,
hablamos de ese proceso en el cual una persona, un hombre, una mujer que es pecador, un pecador es lo contrario a un santo. Un santo es una persona que ha sido tomada por Dios, que ha sido elegida, tomada y apartada por Dios para Él, para su gloria, para su obra. Y un pecador, un ser humano pecador, es una persona que no ha sido apartada para Dios. De manera que cuando escuchamos esta palabra pecador, a veces las personas se sienten ofendidos como si esta palabra fuera una maldición o una palabra peyorativa, pero no es así. Un pecador es un hombre, una mujer que está en una posición apartada de Dios. Y mire, déjeme decirle que a veces, por muchas confusiones, por muchos errores, la gente piensa que por tener una religión ya no es pecador, ya no es pecadora, pero no es así. Solamente la sangre de Jesucristo puede quitar el pecado de nuestra vida. De manera que, aunque seamos muy religiosos, sea cual fuere la religión que profesemos, igualmente podemos estar perdidos, porque ningún pecador puede estar en la presencia de Dios. ¿Me explico? Entonces es importante el tema de la santificación, porque la santificación es el proceso en el cual una persona que es pecadora, que no se puede acercar a Dios, porque Dios es 3 veces santo, este pecador, este ser humano que es pecador, comienza un proceso de santificación, por eso la palabra. Y de ser pecador se convierte y llega a ser santo para poder estar en la presencia de Dios. ¿Lo comprendemos? De manera que una muy breve explicación de lo que es la santificación, para que luego podamos entrar en este tema y podamos ver estos 5 agentes de santificación. Esto es, Dios que es santo y que quiere que cada uno de nosotros podamos estar en su presencia. Él nos ha dado 5 agentes con su poder, con su autoridad, para que los pecadores, nosotros, podamos ser santificados y podamos estar en su presencia. Amén. ¿Lo comprendemos? Entonces, el día de hoy vamos a enseñar un poco acerca de la santificación. ¿Y por qué 5 agentes? ¿Qué es un agente? Quiero aclarar esto para que no haya ni una sola duda. Un agente es una persona o una cosa que obra, que actúa con la autoridad de otro. ¿Sí? Por ejemplo, llega un agente de ventas al supermercado San José. Y ese agente de ventas viene y presenta una serie de productos y viene y presenta una serie de precios y una serie de compromisos que quienes lo enviaron le dieron autoridad para hacerlo. Y si ese agente de ventas le dice al supermercado, yo te voy a vender una caja de lata de chile jalapeño en 50 pesos, los que lo mandaron tienen que respetar lo que él dijo. ¿Me explico? Entonces, los agentes de santificación son elementos, son personas, son cosas que con la autoridad de Dios ayudan a que el pecador se convierta en santo y que de esta manera pueda llegar a tener comunión con ese Dios que es santo, santo, santo. ¿Amén? Bueno, después de esta breve introducción, le invito a que busque su Biblia y vamos a leer algunos versículos rápidamente. Estaremos durante los siguientes miércoles desarrollando este tema. Iremos paso a paso con la ayuda de Dios. Primero, le voy a invitar a que busque Hebreos capítulo 12 y vamos a leer ahí 3 versículos. Hebreos capítulo 12, versículos 12, 13 y 14.
Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Muy bien, leemos, sígame por favor con su vista, Hebreos 12, versículos 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que encontramos en estos versículos es precisamente ese proceso de santificación y que por favor quiero que usted vea con claridad. Por lo cual, dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, levantad las manos caídas. Levantad las manos caídas. Y luego dice, y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas. A ver, alguien que va por sendas que no son derechas, lo que no es derecho, ¿cómo es? Torcido, chueco, ¿verdad? Entonces, el que va por sendas que no son derechas, ¿es un pecador o es un santo? El que va por sendas chuecas, torcidas, ¿es un pecador o un santo? ¿Es un pecador? Entonces, lo que nos está diciendo la Escritura es, tus manos, cuando eres pecador, delante de Dios están caídas. Todo lo que tú hagas, todas tus obras, aunque sean buenas, no sirven para nada delante de Dios. Porque estás en pecado. Y nada de lo que hagas puede ganar el favor de Dios. Tus manos están caídas. Por eso dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas ¿cómo podría decirles esto? Una persona que tiene las rodillas paralizadas, ¿se puede desplazar, puede caminar, puede correr, ¿qué? Una persona con las rodillas paralizadas es una persona que no puede andar. Entonces aquí se nos habla de dos cosas. Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y todo esto nos está hablando y nos está diciendo que si nosotros somos pecadores, nuestras obras no sirven y no vamos a llegar nunca a estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y luego dice, entonces, hagan sendas derechas. A ver, el que anda por sendas derechas, ¿es pecador o es santo? Ah, es santo. Entonces, note por favor que estos versículos nos están hablando de ese proceso de santidad, la santificación, que siendo pecadores se nos está diciendo lo que hay que hacer para llegar a esa posición que Dios tiene de santidad y poder encontrarnos con Dios. La religión no resuelve esto. Nosotros podemos hacer 1000 cosas. Sin Cristo estamos perdidos. Jesús lo dijo así en Juan capítulo 15. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, dice luego el verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Ahora, note por favor aquí que lo primero que hay que hacer son sendas derechas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, amados hermanos, que el pecador va andando en sus propios caminos y no toma en cuenta el camino de Dios. El camino del hombre, dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros queremos llegar a Dios con nuestros propios medios, aunque a nosotros nos parecen caminos derechos, delante de Dios esos caminos no sirven y nunca nos van a hacer llegar a Dios.
Entonces hay que hacer sendas derechas para nuestros pies, porque nuestros pies están acostumbrados a andar por las sendas torcidas. Nuestros pies están enfermos, nuestras rodillas están paralizadas por causa del pecado. Y lo que el Señor dice es: hazte caminos derechos. Tienes que identificar cuál es el camino correcto para que empieces a andar por él. Hacer, dice, sendas derechas para vuestros pies. Y luego fíjese, ¿para qué o por qué? Dice, para que lo cojo, lo que nos impide caminar, para que lo cojo no se salga del camino correcto, del camino de Dios, sino que sea sanado. Entonces, aquí entendemos algunas cosas como introducción para este tema. Entendemos que el pecador, el hombre que está apartado de Dios, va caminando por sendas chuecas, torcidas, y que sus pies y sus manos están imposibilitados para llegar a la presencia de Dios y para alcanzar las bendiciones de Dios. Aunque la religión nos dice: tú estás muy bien, tú eres maravilloso. Aunque la religión te dice: si tú haces esto, si tú te avientas 20 Aves Marías y 40 Padres Nuestros, ya le hiciste. Si a ti te dicen: si tú ayunas una semana, ya le hiciste. Si, no es cierto. Nada que el hombre haga puede lograr que sus obras sean agradables delante de Dios. Mientras el pecado esté sobre una persona o que una persona esté en pecado, es imposible. Pero aquí encontramos el cómo. Y es a través de la santificación que un pecador puede encontrarse con ese Dios santo. Y el proceso de santificación, lo que hace cuando el pecador persevera y se mantiene andando por el camino del Señor, es que lo cojo, lo que está mal en su vida, sea sanado. De manera que cuando hablamos de santificación, no solamente hablamos de un proceso en el cual aquel que no se podía acercar a Dios ahora puede hacerlo, sino también de un proceso de sanidad de nuestra vida. La santificación no solamente nos permite acercarnos a Dios, sino que también nos sana, nos transforma la vida. De tal manera que, y esto es algo muy importante y también muy interesante, una persona que escucha la palabra de Dios, que escucha el mensaje y que decide caminar en busca de Dios, va a ser auxiliada por el Señor. Y los vicios, los pecados, esas cosas que todos llevamos cargando, esas cosas que no podemos dejar, llámese vicio, llámese pecado, llámese hábito, costumbre, cosas que a Dios no le agradan y que muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen: es que antes de ir a la iglesia yo necesito dejar de hacer muchas cosas. No, es al otro lado. Primero tenemos que buscar a Dios para que lo cojo sea sanado. Porque si nosotros pretendemos primero ser sanados y luego buscar a Dios, eso no va a suceder nunca. Para eso existe la misericordia de Dios. Para eso el Padre Celestial dio a su Hijo, para que nosotros que estábamos inmersos en pecado, con nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, pudiéramos encontrar el camino correcto y que cuando decidiéramos andar por él, el poder y la gracia del Señor nos sanara, para que nuestra vida torcida, chueca, comenzara a enderezarse. Y eso es la santificación. Amén. Entonces, una gran pregunta para empezar: ¿quién de nosotros necesita en su vida este proceso de santificación? Todos.
Todos necesitamos esto. Ahora, si nosotros aprendemos cuáles son esos 5 agentes que Dios nos ha dado para que nos ayuden a que lo malo de nuestra vida sea transformado, que seamos sanados para poder alcanzar la presencia de Dios, las misericordias de Dios y las bendiciones de Dios, eso nos va a ayudar muchísimo. Así que yo espero que a partir de hoy usted le ponga interés a este tema, porque si usted lo entiende, si usted lo acepta y lo aplica en su vida, usted va a ver la mano de Dios transformando su vida, sanando esas cosas que usted no ha podido, que a veces hay cosas en nuestra vida que no batallamos para vencer y que a veces quieren otra vez llevarnos a cautividad. Pero el Señor nos ha provisto de 5 agentes para llevarnos a santidad y a sanidad de nuestra vida, como ya vimos en estos versículos. Bueno, entonces vamos con el primero, ¿les parece? Primer agente de Dios para nuestra santificación. Vamos primero a ver este agente que Dios ha provisto para nosotros. El primer agente que nos ayuda para dejar de ser pecadores y llegar a ser santos es el sacrificio de Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Esto le voy a pedir por favor que ahí en su Biblia mantenga Hebreos capítulo 10 abierto, porque este capítulo 10 de la carta a los Hebreos nos da una explicación vasta, completa, amplia, profunda de lo que el sacrificio de Cristo es y lo que puede hacer en el pecador cuando el pecador le cree a Dios. ¿Sí? Entonces, Hebreos capítulo 10. Vamos primero a leer 2 versículos y luego vamos a empezar un breve repaso por este capítulo 10. ¿Sí? Vamos a leer primero los versículos 10 y 18 y les voy a pedir que alguien de ustedes me ayude, alguien que pueda leer el versículo 10 primero y luego alguien que pueda leer el versículo 18. A ver, ¿quién tiene el versículo 10 de Hebreos capítulo 10, por favor? A ver, no, es el verso 10, 10. Ajá. Amén. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. El sacrificio de Cristo entonces nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sacrificio que Jesús realizó puede lograr que un pecador se convierta en santo delante de Dios. Siempre y cuando ese pecador haga lo que dice este capítulo, y lo vamos a ver. Ahora el versículo 18, por favor. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de esto se refiere al pecado. Donde hay remisión de pecado, ya no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, a ver, para resumir y luego entrar al capítulo. El sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y fue suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. Y una vez que una persona es santificada por el sacrificio de Cristo, ya no tiene necesidad de hacer más sacrificios. Esto es, el perdón que se recibe por el sacrificio de Cristo es total, suficiente para que todos los pecados que yo cometí, que tú cometiste, sean perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo ve? Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es eso? Bueno,
Eso es de lo que nos habla este capítulo, maravilloso capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Ahora, comencemos desde el verso 1 y mire lo que nos dice el Señor en su palabra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿De qué está hablando? Bueno, de la ley de Moisés. ¿Se acuerda de la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todas esas cosas? Bueno, esa ley había sido dada para un pueblo y se le habían agregado muchas otras cosas. Pero esa ley no fue dada para perdonar pecados. Al contrario, fue dada para que el hombre pudiera reconocer su pecado. Entonces, por eso dice eso el versículo 1. Y luego dice, esa ley no tiene la imagen misma de las cosas y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es, en la antigüedad, para poder que Dios te perdonara tus pecados, te cubriera tus pecados, que no tomara en cuenta tus pecados, tenías que llevar un sacrificio al templo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento se encuentra con eso. La gente tenía que llevar un cordero, tenía que llevar un becerro, tenía que llevar unas palomas y hacer un sacrificio donde hubiera sangre, porque si no había sangre, el pecado no era cubierto. ¿Sí? Y entonces de eso está hablando aquí la carta a los Hebreos. Esos sacrificios, había uno en particular que se hacía cada año para poder cubrir los pecados del pueblo escogido de Dios. Y esos sacrificios, dice aquí, nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios a través de ellos. ¿Por qué? Porque eran sacrificios imperfectos. Porque la sangre de los animales no quitaba el pecado, sino que solamente calmaba la ira de Dios. Entonces, al otro año, otra vez, había que hacer otro sacrificio. Y al otro año, otro sacrificio. Y cada año era así. Ahora, aquí le voy a decir algo que cualquiera de ustedes que haya sido o sea católico va a entender muy bien. Mire, cuando usted va a la misa, cuando usted participa de la misa y cuando usted sabe un poco de qué se trata, usted se va a dar cuenta de que la misa, según lo que dice la Iglesia Católica, es un sacrificio. ¿Sí? Y que en cada misa el sacerdote toma una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una hostia y la rompe, ¿se acuerda? Y dice que, ¿quién es? El cuerpo de Cristo. Entonces, lo que la misa enseña y practica es que en cada misa se vuelve a sacrificar a Cristo. Ahora, ¿por qué? Si ya leímos que el sacrificio de Cristo se hizo una vez para siempre y que el que se acerca a Dios a través de ese sacrificio, sus pecados son perdonados para siempre. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo más sacrificios? ¿Por qué tenemos que sacrificar a Cristo en cada misa? Le voy a decir por qué. Porque lo que están sacrificando ahí no es al verdadero Jesús. Por eso lo tienen que sacrificar cada rato, todos los días, porque todavía no han sido santificados por el sacrificio perfecto de Cristo. Y mire, usted lee el resto del capítulo y se va a encontrar con eso. Entonces, mire, dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Cualquier persona de cualquier religión que tenga que estar haciendo otro sacrificio, es porque no ha recibido el perdón de sus pecados.
¿Lo entiende? ¿Lo comprendemos? El sacrificio que Jesús hizo, dice, se hizo una vez para siempre. Y los que se acercan a Dios a través de ese sacrificio son perdonados, son santificados y ya no tienen más conciencia de pecado. O sea, todos sus pecados fueron perdonados. Ahora, el problema aquí de mucho pueblo de Dios que se ha acercado a ese sacrificio perfecto es que no se la creen. No pueden creer que el sacrificio de Cristo, que su preciosa sangre sea suficiente para que ya no tengan más condenación por causa de su pecado. Y viven con una conciencia que no está libre y todavía se sienten culpables. ¿Y sabe qué hace el enemigo de nuestras almas? Viene precisamente a hacer sentir culpables a aquellos cuyos pecados ya fueron perdonados. Entonces, queridos hermanos, el primer agente de santificación que Dios provee para los pecadores, porque esto es para los pecadores, los que no se pueden acercar a Él, los que tienen sus rodillas paralizadas y sus brazos caídos, los que no pueden andar por el camino recto porque sus pies están chuecos, porque están acostumbrados a andar por caminos torcidos. Es para ellos, es para nosotros, porque todos necesitamos eso. El sacrificio de Cristo nos santifica de tal manera que cuando venimos a Dios arrepentidos y reconocemos a Jesús como el Salvador de nuestra vida, todos nuestros pecados son perdonados. Pero necesitamos creer. Necesitamos creer y no intentar luego pagar otro precio, porque ese es el gran problema de todas las religiones, a excepción del cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico. Todas las religiones te dicen que para poder agradar a Dios tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios nos enseña que para poder llegar a Dios, ser agradables a Dios, lo que necesitamos es creer que Él dio a su Hijo perfecto y que ofreció un sacrificio perfecto para que nosotros podamos obtener un perdón perfecto. Bendito sea su nombre. Primer agente de santificación, el sacrificio de Cristo. Entonces aquí se nos habla de que los que son santificados con este sacrificio de Cristo, los que se arrepienten de su pecado y vienen a Dios y reciben a Jesús como su Salvador, como su sacrificio por sus pecados, no tienen más conciencia de pecado. Y aquí voy a hacer un apartado, porque luego vamos a hablar un poco de la conciencia de pecado y cómo funciona todo esto, porque hay que entenderlo, pero tenemos que seguir con el tema que tenemos. ¿Sí? Entonces, en el verso 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando tú estás en una religión, cual sea, y se está haciendo un sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, y otro sacrificio, quiere decir que cada año, que cada tiempo, que cada ocasión, tú tienes que ir a que te perdonen los pecados. ¿Por qué? Pues porque no has recibido un perdón perfecto, perpetuo, completo. ¿Me explico? El sacrificio perfecto de Cristo lo que nos da es un perdón perfecto y total. Si nosotros recibimos a Jesús y recibimos ese sacrificio de Cristo como nuestro, ya no tenemos necesidad de hacer más sacrificios, porque ya fueron perdonados todos nuestros pecados. Y lo que la carta a los Hebreos nos dice es que aquellos, los del Antiguo Testamento, que presentaban ovejas y todos esos animales en sacrificio, que los tenían que hacer continuamente, pues porque sus pecados todavía estaban ahí. No habían recibido el perdón perfecto. Luego,
Vamos a avanzar al versículo 8. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Está hablando de lo que Dios dice acerca de los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, que finalmente a Dios no le sirven, porque se necesitaba un sacrificio perfecto, porque la sangre de los animales era imperfecta y el perdón no era perfecto. Y luego dice el verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién vino para hacer la voluntad de Dios? De Jesucristo. Entonces Jesucristo, Jesús, el Jesús de la Biblia, no el de las religiones, el Cristo vivo, vino del cielo, siendo perfecto, se hizo hombre para tomar el lugar de aquellos sacrificios imperfectos. Los animales imperfectos ofrecían un sacrificio imperfecto y obtenían un perdón imperfecto. Jesucristo, siendo perfecto, porque Él no tuvo pecado, porque Él no pecó, ofreció su vida como un sacrificio perfecto y obtuvo como consecuencia un perdón perfecto para los que se acercan a Él. De eso nos está hablando este capítulo y de eso se trata este agente de Dios que es el sacrificio de Cristo. Versículo 10. En esa voluntad que Jesús cumplió, la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ojo, cuando tú vas a la misa y el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y lo parte, él está ofreciendo otro sacrificio. ¿Por qué tiene que ofrecer otro sacrificio todos los días? Porque no es perfecto. Entonces no es ese el sacrificio de Cristo, porque aquí dice que Jesús ofreció un sacrificio, ofreció su cuerpo como ofrenda por el pecado nuestro una vez, para siempre. Por ello, amados hermanos, nosotros tenemos que venir a Cristo y tenemos que rendirnos a sus pies y tenemos que reconocer que somos pecadores, que Dios es santo y que no nos podemos acercar a Él y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el sacrificio de Cristo y que ese sacrificio nos permita, al recibir el perdón de los pecados, a ver, un pecador, ¿por qué es pecador? Pues porque tiene pecado en su vida, por eso es pecador. Si se ofrece un pago que le quite todos los pecados, entonces, ¿sigue siendo pecador? No, porque ya no tiene pecados, y eso es lo que nos dice la Escritura. Una vez para siempre. Y entonces dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y entonces dejamos de ser pecadores y nos convertimos en santos. Y empezamos ese proceso, ese caminar para que aquello en nuestra vida que está torcido sea enderezado por el poder de Dios. Para que aquello en nuestra vida a lo que estamos habituados y estamos presos y encadenados, todo eso, esas cadenas, esas ataduras sean rotas y que nosotros encontremos libertad, perdón perpetuo, perfecto, eterno y encontremos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, el primer agente de santificación es el sacrificio de Cristo. Si el Señor lo permite, la próxima semana daremos conclusión a este primer agente que es el sacrificio de Cristo. Nos faltan algunas cosas de este capítulo 10 que veremos la próxima semana. Luego continuaremos con otros 4 agentes más, porque esto no es todo, es apenas el principio. Aquí lo importante es que tú y yo verdaderamente podamos hacer un examen de nosotros mismos y podamos reconocer
si nosotros hoy necesitamos la santificación que solamente nos puede dar el sacrificio de Cristo? Al reconocer que somos pecadores, tenemos la oportunidad de dejar de serlo. Para eso Cristo dio su vida. Para eso Jesús derramó su sangre, para que por su sangre tus pecados y mis pecados sean perdonados, sean quitados. Y por eso dice el versículo 18, porque donde hay remisión de pecado, ya no hay más necesidad de ofrenda por sacrificio. El sacrificio de Cristo es perfecto, su perdón es perfecto. Solo es necesario que el pecador se arrepienta. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y yo le quiero invitar, mire, aquí no hace falta que yo le diga a Dios que usted es pecador o que yo o que el otro es pecador. Eso no me toca a mí. Esto es algo personal. Si tú hoy quieres decirle, Señor, ahora entiendo que yo soy pecador y ya no quiero ser así, yo quiero salir de ahí, yo quiero que tú me santifiques con ese sacrificio de Cristo. Díselo con tus propias palabras. Mientras estamos orando, yo te invito a que ahí desde tu corazón tú puedas hablar con Dios y puedas decirle que tú eres pecador y que necesitas salir del pecado y de la condenación, que recibes a Jesús como tu Salvador, que recibes su sacrificio como tuyo propio. Amado Padre, te doy gracias, porque tu palabra es verdad, Señor, y ella nos muestra lo magnífico, lo maravilloso, lo eterno y perfecto del sacrificio de tu Hijo, quien siendo Dios se hizo hombre y quien vino a derramar su sangre en este sacrificio perfecto para obtener para nosotros los pecadores un perdón perfecto. Solo hace falta, Señor, que el pecador crea, que el pecador entienda que en su posición de pecado está apartado de ti por toda la eternidad y que reconociendo su pecado se vuelva a ti con un corazón sencillamente arrepentido, sabedor de que sus caminos están torcidos, reconocedor de que sus rodillas están paralizadas y sus brazos caídos, de que sus pies no pueden andar por el camino recto solamente por tu misericordia, solamente por el sacrificio de Cristo, solamente por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, es que podemos obtener misericordia para empezar a andar por el camino recto, por el camino de vida, por el camino que es Jesús. Señor, permite que en esta noche, quien está tomando esta decisión sinceramente en su corazón, pueda nacer de nuevo y que su nombre se escriba en el libro de la vida. Señor, que podamos decidirlo, que podamos perseverar en este camino para que lo cojo sea sanado, para que lo torcido se enderece, para que la vida perdida, Señor, sea recuperada, salvada y restaurada por el poder maravilloso de la sangre de tu Hijo, por ese sacrificio perfecto que Él realizó en la cruz del Calvario. Y Señor, que todo aquel que escuche este mensaje pueda volverse arrepentido a tus pies y pueda reconocer su condición de pecador y la oportunidad maravillosa que Jesús nos da al derramar su sangre en este sacrificio perfecto, que este agente de santificación que tú nos das por gracia y misericordia, podamos nosotros aprovecharlo, Señor, y que esta noche y que en este momento, donde sea que escuchen esta palabra, puedan volverse arrepentidos a tus pies y que tu gracia, Señor, fluya perdonando pecados y trayendo nueva vida donde hay muerte. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre,
y te alabo y te bendigo por tu grande misericordia. Recibe, Señor, la gloria y la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.